Bueno, vamos a usar como referencia un poco. Voy a usar como referencia, por ejemplo, la estructura que tenemos en el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Vamos, el postproceso, ¿qué es? ¿Verdad? Postproceso. El postproceso, por ejemplo, imaginémonos que esto no sea un ejercicio de línea de influencia, ¿verdad? Que sea un ejercicio cualquiera donde, por ejemplo, esto tiene una carga distribuida acá, ¿verdad? Y el ejercicio, por ejemplo, en base al postproceso me dice calcular el valor de esta carga Q para que el valor del momento flector en el nodo, qué sé yo, 3, este momento flector sea igual a valor X, ¿verdad? Entonces, el postproceso, por ejemplo, lo que hace es decir de que para un valor de esta carga con valor unitario, esta M tiene un valor M, ¿verdad? Y entonces se puede hacer una ley de proporcionalidad porque justamente los métodos que estamos utilizando para calcular este esfuerzo son elásticos, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo va a ser proporcional a este, por el hecho de que al ser un procedimiento elástico sigue la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, pasa simplemente por el hecho de, para valor de carga 1, me sale un valor m, cuánto vale q para que el momento valga x, ¿verdad? Y esto es lo que se basa en el postproceso, pero este es uno de los miles de casos posibles que hay para el postproceso. Y esto es un ejercicio exclusivamente de hiperestáticas, ¿verdad? Pero el postproceso se le llama postproceso justamente porque es una interpretación de un resultado particular para hacer variar la variable que genera ese resultado. ¿Se entiende? Entonces, eso en el caso de, por ejemplo, para hiperestática simplemente. Ahora, si vemos, por ejemplo, otro de los casos que tenemos para de aplicación en línea de influencia, por ejemplo, vamos a suponer, acá por ejemplo nos dijo calcular y dibujar la LI del tensor 8, que es este, ¿verdad? Y el momento flector a la izquierda del nodo 2, o sea acá, ¿verdad? Que es lo que, si no me equivoco, tenemos la diapositiva, sí, acá está. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Que yo voy a tener definida esta línea de influencia, perdón, yo voy a tener definida esta línea de influencia, este tensor 8, ¿verdad? Y voy a tener la línea de influencia de este momento flector, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Vamos a suponer de que esto sea a fines didácticos para mantener la, ¿cómo se dice? Para sacar una explicación didáctica de esto. Vamos a suponer a fines prácticos de que no existe en realidad. Vamos a suponer que esto sea solamente un triarticulado de esta forma, ¿verdad? Así, ¿verdad? De los cuales esta era la línea de influencia del tensor 8, suponga, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo definido este, ¿verdad? Y este ángulo, vamos a suponer de que son conocidos también, evidentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Si me dice, por ejemplo, calcular la línea de influencia del tensor, lo vamos a llamarle a este, línea de influencia del tensor 1 y línea de influencia del tensor 2, suponga, ¿verdad? Entonces yo ya sé que tengo este al haber desarrollado el ejercicio. Esto yo ya tengo conocido. Y esta rótula, ¿cuántas ecuaciones me da de equilibrio? Me da dos, ¿verdad? Una sumatoria en Y y una sumatoria en X. Y yo tengo dos incógnitas, que son esta línea de influencia y esta, ¿verdad? Porque esta ya es dato al haber yo calculado mediante este proceso. Como les digo, a fines prácticos estoy eliminando este, ¿verdad? Como para que se entienda nomás la idea de lo que se puede hacer con el postproceso. Entonces, si yo ya tengo esto de datos, estas dos ya pueden calcularse a partir de esta línea de influencia. ¿Y cómo se hace? A partir de las sumatorias de equilibrio de ese nodo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener definida ya esta línea de influencia que para este caso, por ejemplo, esta línea de influencia 1 del tensor 1 va a ser igual a la línea de influencia en T8. Bueno, eso es si es que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Pero si no, hay que evidentemente hacer la LI del tensor 1 por su proyección, ¿verdad? Seno alfa
igual a la línea de influencia del tensor 8 con su proyección de seno beta, ¿verdad? Entonces esta sería la relación en la cual evidentemente al conocer ya la línea de influencia del tensor 8, haciendo pasar este término, ya tengo yo también la línea de influencia del tensor 1 y complemento con la sumatoria de fuerza en I para sacar la línea de influencia del tensor 2. ¿Se entiende? Esa es una de las aplicaciones del postproceso. ¿Y por qué se le llama postproceso? Porque estoy haciendo un procedimiento, digamos, después de haber calculado ya un resultado, ¿verdad? Entonces, estas dos ecuaciones forman parte del postproceso que nos pide, en este caso el ejercicio, que es el cálculo de una línea de influencia a partir de otra. Ahora, para utilizar esta metodología, sí o sí, las dos líneas de influencia o la cantidad de líneas de influencia que nos pida calcular a partir de una, tiene que provenir, digamos, de un estado isostático de equilibrio, porque si no, no me van a alcanzar las ecuaciones para calcular una a partir de otra, ¿verdad? Ahora vamos a suponer de que, otro caso por ejemplo, vamos a suponer de que no existía este tensor, de que era solamente así y me pedía la línea de influencia de esta M, de la cortante, por ejemplo acá, la línea de influencia de la cortante 1. Bueno, y vamos a suponer de que entonces yo, a partir de la línea de influencia de M1, ¿eso se puede calcular? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo calculado esta línea de influencia. Esta línea de influencia, M1, ya está calculada, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer simplemente el equilibrio de esta barra así, ¿verdad? Donde yo sé de que tengo esta línea de influencia, M1, y esta es la que me interesa ahora, ¿verdad? Que es la línea de influencia de la cortante 1. Entonces, yo puedo establecer acá la sumatoria de fuerzas, mejor dicho, la sumatoria de momentos en este nodo para eliminar esta línea de influencia, ¿verdad? Que es la de la cortante acá. Entonces yo elimino haciendo sumatoria de momentos acá y voy a tener que la sumatoria de momentos va a ser igual a la línea de influencia acá, ¿verdad? Este tiene el mismo signo, por ende va a ser menos la línea de influencia de la cortante 1. Esto sería así. Vamos a pasar normal el signo acá. ¿Se entiende esto, verdad? Esto es, si esto es L, ¿verdad? El momento que hace la cortante acá tiene que ser igual al momento que hace la línea de influencia acá. Pero eso ¿por qué? Porque este tramo que está acá ya es isostático, porque ya está definida esta línea de influencia y a fines prácticos de vuelta yo eliminé este tensor. Esto es a modo de ejemplo, no le estoy diciendo que este ejercicio es así y que si para este ejercicio les pide, por ejemplo, la línea de influencia de esta cortante tiene que eliminar el tensor. Eso es solo a modo de explicación, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, lo que acá me olvidé, ¿verdad? Es de que también acá está nuestro tren de carga, ¿verdad? Y esto evidentemente también tiene que entrar dentro de esta ecuación de equilibrio, ¿verdad? Entonces, para considerar completamente el equilibrio de esta barra, entonces yo tendría que hacer la línea de influencia de B1 por L, ¿verdad? En este sentido supongo que es el positivo, entonces esto va a ser negativo, ¿verdad? L menos X por el tren de carga, voy a poner P a fines prácticos, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la línea de influencia del momento flector en 1, ¿verdad? Entonces ya está definido acá en términos de, a partir de esto ya puedo definir en términos de mi tren de carga y de la línea de influencia 1, ¿verdad? Porque esto siempre es dato y esto es lo que yo calculé previamente en el ejercicio, ¿verdad? Pero la premisa pasa de, para calcular una línea de influencia a partir de otra, esa línea de influencia se tiene que encontrar en un tramo del sistema estructural que sea isostático, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, yo no, a modo del ejemplo, ¿verdad? Para este ejercicio en particular, si yo no elimino o sea, si este tensor, digamos, sigue estando acá, yo no puedo calcular todavía la línea de influencia de la cortante a partir de esta porque tengo esta incógnita acá, ¿verdad? Que necesariamente me va a producir una flexión acá, lo cual va a hacer cambiar el valor de la línea de influencia de esta cortante. Pero supongamos
que el ejercicio, además de pedirme esta línea de influencia en 1, también me pedía este tensor 3, supongan, ¿verdad? Entonces ahí sí ya se puede volver a calcular porque esta línea de influencia vuelve a ser dato, ¿verdad? Y este nuevo tiene que aparecer dentro de esta ecuación de equilibrio. Entonces ahí de vuelta ya tengo todos los datos conocidos en términos de línea de influencia. ¿Por qué? Porque esto no es un valor en específico, como saben, ¿verdad? Esto es una función, ¿verdad? Porque la línea de influencia, por lo que vimos de nuestra deducción a partir de los teoremas de Betti y Maxwell, nuestra línea de influencia cuando definimos un desplazamiento unitario en el lugar donde se le dio ese grado de libertad es igual a la elástica, y la elástica no es un valor en específico, la elástica es una función, ¿verdad? Eso es otro de los casos de postproceso posibles en línea de influencia, ¿verdad? Otro caso de, supongamos, de postproceso que puede salir. Y esta clase, no sé si se estarán dando cuenta, pero es así, yo dibujando cosas y escribiendo cosas sobre la diapositiva, porque en realidad, como les digo, es un procedimiento posterior a un cálculo ya realizado. Entonces hay infinitas posibilidades, yo no puedo estar, digamos, viendo uno a una las posibilidades que van a haber, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer otro de los casos de postproceso que hay, por ejemplo, es, me da un tren de carga, ¿verdad? Un tren de carga se refiere a unas ciertas cargas móviles P1 y P2 separadas a una distancia X conocida, ¿verdad? Y me pide, por ejemplo, colocar para que me dé el mayor momento flector, ¿verdad? Supongan, o el mayor esfuerzo axial en el tensor 8, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión de ver, evidentemente, yo sé que el esfuerzo en una línea de influencia va a ser igual al valor de la carga del tren por el delta de nuestra línea de influencia, ¿verdad? Los deltas son estos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? De que en realidad, ¿qué es lo que pasa? Nuestra elástica acá está yendo hacia arriba por el hecho de que está tomando los valores positivos que le salió del R2, ¿verdad? El R2 siendo ya la elástica de nuestro tablero. ¿Y por qué le estoy diciendo que está tomando los valores positivos? Y esto es importante aclarar porque dependiendo del esqueleto que se utiliza hay que tener muy presente un signo en una línea de código que está medio perdida, pero hay que prestar atención. Entonces, si vemos acá que es la función del algoritmo del gráfico de la línea de influencia, ¿verdad? Porque si en la parte anterior, ¿verdad? Acá el código lo que hace es tomar los valores de los desplazamientos nodales que se calcularon con estos estados de desplazamiento. Vamos a ver un poco estos estados de desplazamiento, ¿verdad? Porque esto no se mueve, esto tampoco, y solamente estos dos eran los nodos desplazables, ¿verdad? Entonces, en esa parte del código, que es esta, ¿verdad? Acá lo que va haciendo es cargando cada uno de los valores de la elástica en sus extremos, que vendrían a ser este y este. Entonces ya tengo definido este desplazamiento y este. Pero me falta, digamos, el desplazamiento producido por la flexión, ¿verdad? Y para calcular ese desplazamiento, él lleva a este procedimiento combinando el estado de carga real con el estado de carga del tren de carga, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Entonces a partir de ahí, él ya tiene para, digamos, sumado este más este, ¿verdad? Me da evidentemente el desplazamiento total para este caso, por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada uno de los nodos intermedios, ¿verdad? Siendo que el nodo intermedio del final es evidentemente RJ, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá en la parte del gráfico de la elástica? La parte del gráfico de la elástica, de acá está la función plot, que es la que está diciendo plot, viene de, no sé, la traducción literal no sé, pero es, digamos, imprimir, ¿verdad? Entonces, acá esta es la función que él está graficando, ¿verdad? Que es S por LT de R2, ¿verdad? Entonces, el R2 es nuestra elástica. Y no sé si ustedes recuerdan, en las clases anteriores nosotros habíamos definido que nuestra línea de influencia en un lugar J es el negativo de la elástica, ¿verdad? Entonces,
asumiendo esto, ¿verdad? Es importante ver si el esqueleto que estamos utilizando, porque como le digo, esta parte del gráfico ustedes no tocan. Ustedes lo único que hacen es ponerle título acá y acá, ¿verdad? A la línea de influencia. Esta parte ustedes no tocan, pero tienen que ver si acá, específicamente este, tiene o no signo menos, ¿verdad? Porque si tiene un signo menos, significa que él está graficando con los valores cambiados de lo que está ahí, ¿verdad? En este caso, como este no tiene signo menos correspondiente a la fórmula de la deducción, yo puedo interpretar de que la elástica que él me dibujó, ¿verdad? Acá hacia arriba, en realidad es hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros estados de carga siempre son considerando el tren de carga hacia abajo, ¿verdad? Y evidentemente cada uno de estos, la posición de cada uno de, o sea, cada una de las posiciones de este tren de carga me va a dar necesariamente, si es que el desplazamiento es en la dirección del tren de carga, el resultado de R2 va a ser positivo, ¿verdad? Pero acá, en este caso, él para graficar tiene sus propios ejes y siempre toma la convención natural de hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo también, ¿verdad? Entonces, como acá no tiene cambiado el signo y me sigue dibujando esta gráfica hacia arriba, él no le cambió el signo a esto. Quiere decir de que esta elástica en realidad de momento flector en específico estaba así, ¿verdad? Porque acá en esta parte, acá, él no me hizo ese cambio de signo, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de esta interpretación? De que si me olvido de esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá un valor de tren P, ¿verdad? Que necesariamente para calcular su momento flector lo tengo que multiplicar con este delta, ¿verdad? Entonces, esto, como está en el mismo sentido, va a dar trabajo positivo, ¿verdad? Lo cual va a decirme de que el momento flector que yo arbitré, que en este caso era así, está ok, ¿verdad? Este es el sentido correcto arbitrado, ¿verdad? Eso no significa que el esfuerzo sea positivo. ¿Qué pasa con esto? Que si yo llevo este resultado que me salió, M1, ¿verdad? Que ya sé que es positivo el trabajo que realiza, en términos de la estática, este momento flector M1, ¿verdad? O esta línea de influencia en este tramo, ¿verdad? En realidad es negativo. ¿Se entiende eso? Porque yo, porque yo arbitré en este sentido. Y el trabajo me está diciendo que arbitrar en este sentido es correcto. El sentido del momento es correcto. Pero el signo en términos de la estática es negativo. ¿Se entiende? O sea que el momento flector tracciona las fibras superiores. ¿Se entiende? Sí, perdón. Bueno. ¿Y por qué les explico esto? Porque otro de los casos, por ejemplo, uno de los casos es el tren de carga, ¿verdad? Que vendría a ser P1, P2, ¿verdad? Separado a una distancia X. Y nos dice, por ejemplo, colocar este tren de carga de tal manera que me dé el mayor momento flector positivo, ¿verdad? Entonces, en base a esa interpretación, yo tengo que saber colocar esto acá. O, por ejemplo, me puede dar una carga distribuida Q, ¿verdad? Con, por ejemplo, me dice que tiene longitud arbitraria. Y colocarla de tal manera que me dé, por ejemplo, el mayor esfuerzo axial, ¿verdad? Esto que está acá, como yo les había dicho hace rato, acá por ejemplo 20 dice, ¿verdad? Si no me equivoco, eso es, vamos a ver, longitud de las barras del 1 al 4, 20, ¿verdad? O sea que esta longitud es 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ese corte o esa parte donde tiene desplazamiento nulo equivale a ya justamente el final de la barra 1, ¿verdad? Entonces, acá evidentemente sale cero el desplazamiento porque tenemos esa barra vertical acá de la cual estamos despreciando su deformación axial, ¿verdad? Entonces, esta carga Q, ponerle, si es que lo que me pide, esto es importante de saber, ¿verdad? Porque los tensores, por ejemplo, nosotros consideramos así al hacer nuestra línea de influencia. Y esto es atracción, ¿verdad?
O sea que esto no va en contra de la convención positiva o no de la estática porque esto está atracción. Y la normal, si esta atracción, es positiva, ¿verdad? Entonces, estos signos que están acá, como no está cambiado, esto me indica acá compresión y esto me indica acá tracción, ¿verdad? Entonces, si me pide, por ejemplo, obtener, colocar arbitrar la longitud y el tramo en el tablero en el cual la carga Q debe ser colocada para obtener la mayor compresión en el tensor 8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es evidente que yo tengo que arbitrar una carga acá, ¿verdad? Q que tenga longitud igual a 20. En este caso, porque este es el tramo que me da mayor compresión. Para el caso de la tensión, por ejemplo, del tensor 8. Lo mismo o la misma analogía se puede llevar si, por ejemplo, me pide el mayor momento flector, ¿verdad? En el tramo que está acá, ¿verdad? Porque este tiene un pico más alto. Ahora, el momento flector o un esfuerzo en particular, ¿verdad? Para carga distribuida sabemos que es la carga por el área, ¿verdad? De esta línea de influencia, siendo el área esta cota, ¿verdad? Por esta, por esta longitud de la carga, ¿verdad? Haciendo alusión al hecho de que la carga por la longitud me da la resultante y la resultante la aplico en la mayor cota. ¿Se entiende? Entonces, esto del postproceso es muy simple de explicar, pero a la vez es complicado porque digamos que depende de la interpretación del calculista, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? De que hay infinitos casos o infinitos tipos de preguntas que se le pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, otro de los casos que se le pueden hacer, por ejemplo, es, vamos a suponer que me dice de que dónde colocar o cuánto tiene que ser el valor del tren de carga P, ¿verdad? A sabiendas de que la barra 1, ¿verdad? Que es esta, tiene un sigma a la flexión máximo X, ¿verdad? Entonces, yo sé que para obtener el mayor momento flector en esta sección, ¿verdad? De esta barra 1, eso también es importante, ¿verdad? Si me dice que este sigma es de la barra 1, yo tengo que buscar, eh, y me está diciendo, por ejemplo, a ver, vamos a interpretar mejor la pregunta. Vamos a suponer que me dice, eh, calcular la línea de influencia de este flector que estaba acá, ¿verdad? Y me dice que a sabiendas y calcular el valor máximo de la carga P, a sabiendas de que en ese mismo punto la barra 1 tiene un sigma a la flexión X, ¿verdad? Quiere decir de que a flexión este es el máximo esfuerzo que se puede producir, ¿verdad? O sea, en términos de kilonewton metro eh, por inercia, ¿verdad? Es decir, de que yo acá tengo que obtener primero que nada el momento flector multiplicando este tren de carga por esta cota, ¿verdad? Esta multiplicación me da el valor del momento flector máximo, ¿verdad? Y el sigma es igual, si no me equivoco, a m por inercia sobre i. Eso sí no me equivoco, realmente me tiene que corregir, pero se entiende la idea, ¿verdad? O sea, a partir de una relación de resistencia de materiales, esto no sé si está bien, porque no me acuerdo Eh, legalmente. M por la I sobre la inercia, profe. Pero sí, se entiende la idea. Acá. Bueno, entonces m por i sobre inercia, ¿verdad? Entonces, si me está diciendo ya de que este es el valor máximo, ¿verdad? Esto es el valor donde en la fibra transversal donde ocurre, digamos, sería esta i, ¿verdad? Y esta inercia es dato porque tengo la sección. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, ya a partir de que sé que esta m que obtuve, esta m máxima que obtuve es para una p unitaria, ¿verdad? Y él me está diciendo cuánto tiene que... Sería un proceso inverso, ¿verdad? Yo sé de que, entonces tengo ya el sigma, que es dato, multiplico por la inercia y divido por la i, y tengo el m máximo real, o el máximo resistente que puede producirse en este nodo, ¿verdad? Y yo lo comparo con este, ¿verdad? Vamos a partir de P.
¿verdad? Entonces, si yo sé que una P unitaria me da un M máximo, que le llame P, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que valer el tren de carga para que me dé el M máximo que voy a llamar resistente? ¿Verdad? Que es este. ¿Se entiende la idea, verdad? Esto es otro caso. O puede ser, por ejemplo, este, en el caso de un tensor, ¿verdad? Que acá lo que va a cambiar es la fórmula que vamos a utilizar, porque evidentemente que la tensión acá entonces va a ser fuerza sobre área, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, esto es conocido, esto es dato, a partir de ahí yo puedo obtener el mayor tensor que se puede producir en esta barra, y entonces yo lo comparo con el valor que obtuve para una P unitaria. ¿Se entiende? Es así de sencillo, pero como les digo, hay infinitos casos que se le pueden preguntar y no podemos ver todos, ¿verdad? Por eso es el hecho de que no preparé nada en específico y me parecía más prudente ir explicando los casos que se me vienen a la mente, porque como les digo, son infinitos. La mayoría de las veces, en la práctica por lo general, en la teoría no sé si suele salir mucho, pero en la práctica por lo general le hacemos una pregunta teórica nomás. Es decir, por ejemplo, se te pide calcular, pónganle tantas líneas de influencia en una barra, ¿verdad? Y le dice, a partir de las líneas de influencia que se pidieron calcular, puede ser calculada esta línea de influencia. Y ustedes tienen que ahí interpretar el resultado, ¿verdad? O sea, que esta línea de influencia, vamos a suponer en este caso, ¿verdad? En el caso del ejercicio, solamente en el ejercicio me pedía la línea de influencia del tensor 8, que es este, y la del momento flector a la izquierda del nodo 2. O sea que yo tengo como dato esta línea de influencia y esta, simplemente, ¿verdad? Si me dice, por ejemplo, ¿es posible calcular la línea de influencia de esta cortante? No, no es posible. ¿Por qué? Porque este tramo no es todavía isostático, porque yo no conozco esta línea de influencia. ¿Se entiende? Yo conozco esta, pero no conozco esta, que son, digamos, las fuerzas en línea, en términos de línea de influencia que afectan este equilibrio de esta barra 1. O en este caso mismo, ¿verdad? Se pueden calcular las líneas de influencia de los otros tensores a partir del calculado, que sería el del tensor 8, ¿verdad? Y la verdad es que no, porque acá tenés más incógnitas de la que esta rótula te da. Esta rótula te da dos ecuaciones nomás y tenés esta línea de influencia que te falta, esta que te falta y esta, ¿verdad? O sea que tenés tres incógnitas y tenés solamente dos ecuaciones. Por ende no se puede calcular la línea de influencia de los otros tensores a partir de este, ¿verdad? Otra sería la historia, ¿verdad? Si es que se eliminara uno de estos tensores, ¿verdad? Entonces ahí yo tendría solamente dos incógnitas y dos ecuaciones, entonces ahí se puede calcular, ¿verdad? Ese tipo de preguntas son lo que se hace. O por ejemplo, la que les expliqué de dónde colocarías la carga Q para obtener tal esfuerzo, ¿verdad? O viceversa. Pero se entiende la idea y se entiende de por qué no se puede establecer una regla general de lo que es el postproceso, porque es una interpretación del resultado para obtener otro, si es que es posible obtener ese otro resultado. ¿Hay alguna consulta? Profe, nosotros siempre estaríamos trabajando, ¿verdad? O con esfuerzo axial o con esfuerzo flector, vamos a decir, ¿verdad? Tipo, no es que vamos a usar el máximo de ambos, así como en Resist, voy a decir. ¿En qué sentido? No entiendo un poco la pregunta. Si nosotros no vamos a tener flexión compuesta, vamos a decir, ¿verdad? Ah, no, Doblamos no, no. normal y... No. Siempre vamos a trabajar en uno u otro. Además de que, como estamos trabajando con un estado de carga, generalmente pues la línea de influencia donde se utilizan más es en el caso de puentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las estructuras que reciben cargas móviles, ¿verdad? Y los puentes son, casi en su totalidad, se les trata como un pórtico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cargas son transversales o son, no, bueno, están en el mismo plano de la estructura, ¿verdad? En el caso de los puentes. Y en un pórtico que tiene solamente un único estado de carga que es transversal, ¿verdad? Que es la carga móvil. Por lo general, las flexiones, los esfuerzos y deformaciones de tipo axial son infinitesimales en comparación a los que se producen por flexión. Por eso es de que justamente para calcular estas dos líneas de influencia despreciamos la deformación axial de las barras transversales, por ejemplo, al tablero. Por eso es que no existe para nosotros un estado de flexión compuesta, solamente hay un estado de flexión pura. ¿Se entendió eso, verdad?
Sí, entiendo, entiendo. Bueno, en ese caso, ¿verdad? De que haya flexión compuesta, evidentemente de que es necesario conocer no solamente la línea de influencia de eso a modo de cultura general, ¿verdad? Pero para que se entienda, si es que hay realmente un estado poco probable, ¿verdad? Un estado de flexión compuesta, entonces para hacer el postproceso a partir de ese estado de carga, hay que conocer la línea de influencia también de ese estado axial en la barra transversal. Es decir, vamos a suponer, hay casos hipotéticos, ¿verdad? Pero eso se ve más en la parte profesional de puentes más que en estructuras. No van a ver ni en estructuras 2 ni en 3 ni siquiera en hormigón armado. Pero hay casos donde en el cálculo de puentes hay veces, por ejemplo, que se considera la fuerza de frenado de los autos, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, suele producir un esfuerzo normal en la barra del pórtico, ¿verdad? Que sería sobre esta barra. Y en este caso podríamos llegar a decir de que se puede, digamos, sacar la línea de influencia de este esfuerzo normal, ¿verdad? Y aparte quitar, ponerle la línea de influencia de este momento flector y ahí tendríamos nuestro estado de flexión compuesta, ¿verdad? Y a partir de ahí sí podemos analizar lo que me planteaste, ¿verdad? De ese estado donde hay una normal o una compresión, ¿verdad? Una tracción o una compresión a la par de una flexión, ¿verdad? Pero son, como te digo, eso es más ya en el cálculo específico de vías para puentes, no, que no, ya escapa del alcance de lo que es estructuras 2 3 y hormigón armado incluso. Otra consulta, profe. Para el Sí, tema del cálculo de las líneas de influencia a partir de otras, sí, habías dicho que justamente teníamos que atender el tema de que sea isoestático, ¿verdad? Que se pueda, vamos a decir, isoestático es un decir, ¿verdad? Que se pueda resolver, ¿verdad? sí. Pero me entró nomás una duda cuando habías puesto el tema del tren de cargas. Si nosotros no sabemos dónde está actuando, ¿le tomamos a esa X como una incógnita también o se tendría que resolver eso antes? No, no, no. En el caso de que, o sea, viste que la línea de influencia como tal, pues en realidad no es un valor, ¿verdad? Es una función, como les digo, ¿verdad? Sí, Entonces, si suponemos que nosotros quitamos nuestra línea de influencia, esto si no me equivoco, eh, era, al cambiar el signo sería algo así, ¿verdad? Esto sería L y... eh, no, esto también tendría que ser dividido L, creo. Y esto, no, esto no. Bueno, así. ¿Verdad? Vamos a suponer que esta sea, esto es una función, esto es una función, ¿verdad? sí. Y esto también entonces es una función. Quiere decir de que yo lo que necesito calcular la línea de influencia es calcular la función de la elástica de este esfuerzo. Yo había visto justamente un video introductorio que es como un coeficiente, vamos a decir, que le ponemos para hallar una relación, ¿verdad?, entre ambas líneas. Pero me entró nomás la duda con este tema de ahí justamente esa función L menos X, por Uh -huh. ejemplo. Sí. ¿Esa no sería X también hay una incógnita o sería justamente ya como una función y dejaríamos así, vamos a decir? No, o sea, de eso depende específicamente de la pregunta. Si la pregunta es solamente calcular la función de línea de influencia, esto es más que suficiente, ¿verdad? Dejar en términos de, porque esto ya está registrado como una función, pues, viste que en términos del Scilab, por lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Ahora, Sí, si la pregunta es específicamente graficar la línea de influencia, evidentemente que yo necesito sacar valores ya, utilizar evidentemente, si no me equivoco, el coeficiente que se utiliza era gamma, ¿verdad? claro, Para acá este, sí. ¿verdad? Para ir arbitrando los valores cuando x vale 0 y hacer variaciones infinitesimales de x para ir calculando valores infinitesimales de esta función, ¿verdad? Y combinarla con el valor que tiene la línea de influencia del momento flector cuando esta x tiene este valor infinitesimal gamma, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Y Sí, ahí se yo puedo entiende. graficar. Pero si la pregunta es solamente sacar la función de línea de influencia o sacar, se puede calcular la línea de influencia a partir de otra, esa es una pregunta teórica. Eso es, tipo, lo que trata de ver es si vos sabes interpretar nomás de que ese tramo es calculable o no a partir de los datos que se cuentan, digamos. Entiendo. Gracias, profe. Y otra consultita, disculpame, me quedé nomás ahí con la duda de
Escuché que habías dicho también a la izquierda del nodo 2, por ejemplo. Es el tema Sí, este, me costó mucho en estructuras uno, por eso nomás pregunto e insisto. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, entiendo la izquierda y entiendo la derecha del nodo 2, pero en el nodo 2, ¿cómo sería conceptualmente donde tendríamos que poner la rótula, vamos a decir? bueno, vamos a hacer un zoom de este nodo 2, ¿verdad? Si hacemos un zoom de este nodo, tenemos una T, ¿verdad? Por el hecho de que voy a hacer los cortes acá correspondientes a esta barra 5, 2 y Sí. 1, ¿verdad? Ujú. Y evidentemente lo que está arriba. Bueno, entonces, el nodo 2 en realidad es esto, este completo. Todo este chorizo que está acá. Con la disculpa del término, ¿no? Todo esto que está acá. Entonces, ¿qué implica? Que el equilibrio de este nodo 2 en realidad viene del equilibrio total del nodo, es decir, de todos los esfuerzos que vienen de la barra 2, 1, 7 y 5 en este nodo, que son todos los tres esfuerzos de la mecánica acá, acá, acá y acá. ¿Verdad? A salvedad de este, ¿verdad? Que probablemente sea una barra de 2 fuerzas, ¿verdad? Claro. Pero todos vienen acá. Entonces, si lo que me está diciendo es a la izquierda del nodo 2, lo que me está diciendo es de que yo tengo que romper la continuidad de la barra 1 con ese conjunto de barras que forman ese nodo 2. ¿Entiende? Sí, eso ¿Qué sí. implica eso? De que esta barra 1 no puede ser continua con todo este nodo. Entonces, yo tengo que permitir que el nodo Se 2, disparen. que es este, o sea, que la barra 1 pueda rotar libremente alrededor del nodo 2. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que implica a la izquierda del nodo 2. Si me dice, por ejemplo, por debajo del nodo 2, lo que me está diciendo es que la rotación de la barra 5 tiene que ser independiente al nodo 2, ¿verdad? Que sería este caso, ¿verdad? Esto está arriba, ¿verdad? No, ¿se entiende? Donde acá la barra 1 y 2 siguen siendo continuas. Hay transferencia de momento flector entre la barra 1 y 2, pero ya no hay transferencia de momento flector entre la barra 1 y 2 y la 5. ¿Por qué? Porque ya está rotulada la barra 5. ¿Se entiende eso, verdad? Se Y entiende. idem para este caso, ¿verdad? Que sería la derecha del nodo 2. Y en el caso de que te pida en el nodo 2, ¿sería tipo una combinatoria de todas esas o no vamos a trabajar tanto con eso? Sería raro que te pida, ¿verdad? Porque cuando te pide el momento flector en el nodo 2 en específico, ya no te está pidiendo, o sea, no es que no se pueda hacer, evidentemente que se puede hacer. La primera cuestión nomás es de que sacar esa línea de influencia implica quitar muchísimo grado de libertad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy permitiendo ahí tres rotaciones, cuatro si te pones a pensar en términos de la barra 7 también. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que esta barra 2 gire, que esta barra 1 gire, que la barra 5 gire y que la barra 7 gire. Pero o sea que estoy dando más grado de libertad que solamente uno. Ese es el primer caso del por qué generalmente no tiene utilidad. El segundo, porque a mí, como calculista, ¿verdad? Porque todo lo que damos pues es para un uso posterior, ¿verdad? Y si yo, por ejemplo, estoy calculando un puente y lo que me interesa es, por alguna razón, ¿verdad? De razón constructiva, por ejemplo, los puentes, las vías de los puentes, por ejemplo, de hormigón post-tensado, no son hechos con hormigón in situ. ¿Qué quiere decir eso? Esto, no sé si quiere que siga, pero ya es cultura general. La respuesta simple es no, no va a salir. No le vamos a pedir ninguna Gracias. línea de influencia de un nodo en específico. Siempre va a ser izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿verdad? Pero como ya me hiciste empezar, ¿verdad? Eh, como te digo, las vigas y las losas de los puentes generalmente están hechos de hormigón postensado, ¿verdad? Eso quiere decir de que por lo general se hacen de hormigón prefabricado. ¿Eso qué quiere decir? De que la viga ya se hizo en planta o en otro lugar que no es la obra. No es que se hizo el encofrado y se cargó el hormigón para darle forma, esperar que frague y ahí tengo mi viga. No, la viga ya estaba hecha y viene en una grúa y la grúa va poniendo esta viga ya hecha con hormigón completamente duro, entre comillas, y va poniendo tramo por tramo, ¿verdad? Y vamos a suponer de que yo tengo acá, en esta parte, por una cuestión constructiva, ¿verdad? Acá está el borde de mi puente, ¿verdad? Acá está el agua. Y vamos a suponer de que acá, por alguna cuestión constructiva, se tuvo que poner, supongamos, un apoyo elastomérico, ¿verdad?
Y entonces acá, esta entonces es una sección sensible de la estructura, ¿verdad? Entonces como el calculista lo que necesita es esta sección, no necesita esta, porque darle grado de libertad acá solamente me va a dar, digamos, la línea de influencia de la sumatoria de esfuerzo que hay acá. Me va a dar el momento flector que necesito para saber en esta viga que es la sensible. ¿Se entiende el por qué no se suele pedir en términos de ejercicio ese tipo de preguntas? Se entiende totalmente, profe. Genial. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Bueno, entonces, si es que no hay ninguna consulta, vamos a dejar hasta acá la clase, ¿verdad? Eh, en base a lo que yo les puedo decir, la evaluación 2 correspondiente al taller, que es, si no me equivoco, la fecha del 25, va a salir hiperestática y línea de influencia. Y línea de influencia probablemente salga post proceso, ¿verdad? Entonces, la idea es de que te va a calcular una línea de influencia y es interpretar nomás de se puede o no obtener el resultado que se me está pidiendo a partir de lo que ya calculé. ¿Verdad? Que evidentemente ya depende de la interpretación de ustedes. Si no me equivoco, las secciones B y C habrán hecho algún ejercicio específico de un proceso en específico. A mí personalmente no me gusta esa metodología porque hay infinitos casos de postproceso y cuando los alumnos ven ponerle un caso resuelto, después te dicen en el examen de que no se le enseñó el resto. ¿Verdad? Entonces, pero no se puede enseñar todos. ¿Verdad? Yo por eso le estoy dando acá infinito de ejemplos. Si quieren algo más específico, yo les recomiendo que vean las clases de las secciones B y C, donde probablemente se habrá hecho un ejercicio en específico. En mi filosofía es, para parte del proceso, yo nunca doy algo en específico, porque si no, cuando se pone otro que no se vio en clase, siempre viene la queja de que no se enseñó. ¿Verdad? Entonces, de mi parte, eso es todo. Si es que no hay ninguna consulta, dejamos hasta acá y estudien mucho para el segundo taller. ¿Está bien? Y Dale, nos vemos. profe. Éxito Gracias. en lo que queda del semestre. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.